Bien, no sé si han tenido la oportunidad de leer todo el capítulo 12, ¿sí? Otra vez, ¿por qué hacemos el capítulo 12 puntualmente esto? Porque ya cuando avancemos con las otras etapas, ya vamos a ir más rápido. Pero ¿por qué es importante el 12? Porque como dijimos, es un capítulo bisagra como fue el 11. Acuérdense que Apocalipsis es un libro que está dividido en dos partes, ¿sí? La primera parte del capítulo 1, el capítulo 11, y la segunda parte es la parte del capítulo 12, el capítulo 22. Y en cada una encontramos nosotros las 7 visiones que hacen del relato, de la enseñanza, de la revelación que Dios le ha dado a Juan para su iglesia, de todo lo que hace referencia eh, a, a la etapa de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo, y eso justamente es lo que nos transmite el mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, un mensaje de confianza, de seguridad en medio de las tribulaciones. No solamente para nosotros recibirla, sino que toda la iglesia a lo largo de la historia del cristianismo, desde que Jesús ascendió a su trono y se sentó en su trono, la iglesia está librando la batalla más encarnizada con las fuerzas de Satanás y con todo el mundo en contra para justamente batallar contra la iglesia. Entonces, cada visión de estas 7 visiones se ve ese conflicto y se ve nuevamente el final y la victoria de Jesucristo y la iglesia sobre todas las fuerzas de Satanás, ¿no? Entonces, este capítulo 12 es muy importante tomarlo en cuenta, tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque este capítulo tiene, como dice en el bosquejo, es uno de los pasajes que tiene mucha riqueza simbólica, tal vez más que en toda la Biblia, donde transmite un mensaje profundo, un mensaje claro, y donde Juan nos introduce a esta visión, como podemos ver, que tiene muchas imágenes poderosas y llama mucho la atención el detalle que da acá en esta visión, y que según el contexto de la escatología reformada que nosotros estamos estudiando, siempre hago hincapié de que existe otra escuela de interpretaciones escatológicas, pero nuestra iglesia es una iglesia reformada y sobre la base de la escuela ministerial la enseñamos con esa perspectiva, respetando obviamente cada una de las posturas que puedan tener los hermanos, porque al fin y al cabo no importa lo que pueda suceder en esta interpretación, lo que sabemos es que Dios tiene muy claro lo que va a hacer con su plan y lo está concretando. Entonces lo que nosotros vemos en este tipo de contexto reformado, este capítulo tiene muchísima importancia, hermano. Tiene muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta porque revela lo que se llama o se denomina el gran conflicto cósmico entre Dios y Satanás, ¿sí? Si bien es cierto, Satanás no es un enemigo de Dios porque no es un igual a Dios, ¿sí? No hay nadie como Dios y nadie se compara a él, pero sí el intento de batallar contra la ley de Dios, la voluntad de Dios, y con el intento de quitarle la gloria a Dios, lo va a hacer a quien representa a Dios. Y nosotros sabemos de que el odio y la furia de Satanás es porque Dios ha creado al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, logró la primera etapa de hacer que el primer Adán, el hombre creado perfecto, según Dios, cayese en pecado y fuese condenado por su transgresión y desobediencia. Pero cuando Cristo vino y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, aquel verbo que se encarnó y pasó a ser la identidad del segundo Adán que iba a ser perfecto, no solo en su vida como un humano perfecto, en el cumplimiento de toda la ley, en la obediencia perfecta a Dios, y lo que hizo fue magistral, maravilloso, le ha dado, le ha impartido esa justicia y le ha dado su propia vida a los fieles escogidos que el Señor Dios, el Padre, desde antes de la fundación del mundo escogió para ser salvos. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos sido redimidos, formamos parte de esa iglesia que es la que va a ser la receptora de la victoria final de Cristo y la perseverancia del pueblo de Dios hasta el final. Entonces, está claro que esta batalla que es contra Dios
se manifiesta principalmente contra la iglesia. Es exactamente lo que le pasó a Saulo de Tarso cuando él, respirando amenaza de muerte, iba persiguiendo a los que en ese momento se los llamaban los del camino, porque luego se los dio el nombre de cristianos, pero cuando él iba con ese odio contra estos discípulos del Señor, Cristo mismo resucitado, glorificado, se le presentó al mediodía a la altura del sol pleno, la luz resplandeciente de su gloria, y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él podría haber dicho, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los cristianos, pero es claro de que el que persigue a la iglesia está persiguiendo al Señor, porque está mostrando la unidad, Cristo y la iglesia somos uno. Por lo tanto, esta visión del capítulo 12 tiene un gran énfasis, principalmente para resaltar la victoria de Cristo sobre Satanás, compartiendo esta victoria la iglesia de Jesucristo. Así que, si ustedes han leído el capítulo 12 de Apocalipsis, yo voy a ir tomando los bloques de estos versículos. Es importante ver que el subtítulo dice la mujer y el dragón, ¿no? Desde el vamos, en el plano de la interpretación de esta visión, nosotros podemos distinguir que la mujer representa a la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios formado entre judíos y gentiles de todos los tiempos, redimidos por la sangre de Jesucristo. Aquel dragón que lo va a dar a conocer después es el mismo Satanás, y aquel hijo a quien persigue es el Señor Jesucristo. Y vamos a ver como un resumen en el capítulo 12 esta guerra cósmica entre Dios y Satanás, trayendo la victoria para la iglesia de Jesucristo. Entonces lo que vamos a ver primero es este gran signo que aparece, la mujer y el dragón. Entonces el capítulo comienza con la visión de una gran señal en el cielo. Apareció en el cielo una gran señal. Cuando dice que es una gran señal, es que es un suceso demasiado importante como para prestarle atención. Y en esa gran señal describe Juan lo que ve en esta visión. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. Otra vez, siempre es importante tratar de no caer en el detalle minucioso de cada cosa simbólica que revela Apocalipsis, porque podemos cometer el error de demasiado magnificar los pequeños detalles y olvidarnos de que todo tiene un solo mensaje. Y el mensaje en este capítulo es muy claro. Porque lo que vemos acá es que esta mujer ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. No sería un error tener una mala interpretación, sino que la idea es buscar una interpretación correcta y bíblica. Y por eso dentro de la escatología reformada la visión es entendida como una representación del pueblo de Dios, o sea, de la iglesia misma, esta mujer. ¿Por qué? Porque justamente la figura de la mujer nos va a acompañar hasta el final del Apocalipsis, porque la iglesia es la esposa del Cordero y Cristo es el Rey de Gloria. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, encontramos como que las figuras de las 12 estrellas pueden simbolizar claramente a las 12 tribus de Israel, como así también los 12 apóstoles, y que se conecta claramente con la visión de la explicación que hemos hablado de los 144.000, que era un número elevado a una magnitud en la cual representa la totalidad de los escogidos de Israel y los escogidos gentiles que, redimidos por la sangre del Cordero, hemos sido transformados, regenerados, hechos una nación santa, una nueva iglesia, una nueva vida, y por esas razones que subraya que esta unidad entre el pueblo de Dios a través del tiempo se ve, como Pablo dice, que ya no hay judío ni gentil, no hay hombre, varón o mujer, no hay, está diciendo hay una sola creación, hay una sola nación, y es ese pueblo santo de Dios que lo resalta el apóstol Pedro en su carta. Ahora, esta mujer describe no solo que estaba vestida con esas características y la corona que tenía, sino que es el versículo 2 que estaba encinta, o sea, estaba embarazada.
clamaba con dolores de parto y la angustia del alumbramiento. Es decir, lo que está haciendo el relato de esta visión nos está enfocando en la primera venida de Cristo y luego vamos a ver nosotros toda la transición hasta que Jesús es llevado al cielo mismo en la resurrección. Ahora, lo que nosotros vemos que esta mujer embarazada grita con dolores de parto y es la imagen que refleja del sufrimiento del pueblo de Dios a lo largo de la historia. El pueblo de Israel en su momento, cuando vemos el Antiguo Testamento, lo único que podríamos tener que resalta es el común denominador del sufrimiento, un pueblo sufrido. Tenía su responsabilidad y tenía su culpa, porque era un pueblo que pecaba, que se rebelaba contra Dios, que olvidaba sus leyes, que olvidaba el Dios que lo sacó de la esclavitud, se entregaba a la idolatría pagana. Muchas de esas cosas han acontecido, pero siempre ha sido un pueblo sufriente. Cuando Jesús nace y empieza a hablar de que él iba a ser el salvador de su pueblo, y más cuando él revela en el Evangelio de que él tenía otras ovejas que no eran de este redil, sino que tenían que traerla, apuntando a los gentiles también, es importante notar que la iglesia ya constituida allí en Hechos de los Apóstoles, cuando llegó el día de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo dándole el poder que estaban esperando ellos para empezar justamente con la tarea de la evangelización hasta lo último de la tierra, la iglesia jamás desde ese momento ha tenido un momento de confort, de pasividad, de tranquilidad, sino que todo el tiempo era una iglesia perseguida, era una iglesia sufriente, era una iglesia que moría martirizada por causa justamente del cumplimiento que el Señor Jesús dijo que iba a suceder. Cuando él oró al Padre en Juan 17, dijo, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido. Y Jesús advertía permanentemente las bienaventuranzas que iban a ser aquellos que por causa de su nombre padezcan persecución. Por lo tanto, es un error pensar que llegar a la iglesia se terminó los problemas, ahora vamos a ser felices y vamos a comenzar una vida próspera. La vida no es esta es milicia, batalla, reino de conquista. La vida de gozo eterno y plenitud de gozo es la que vamos a tener nosotros cuando todo esto llegue a un final. Tanto la vida escatológica de cada uno llegue a un final, como también la vida espiritual cuando venga Jesucristo por segunda vez, entremos a la gloria misma del Señor. Entonces lo que podemos ver nosotros es que el parto de este niño, dice el versículo 5, y dio a luz un varón que rige con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es muy importante ver cómo la llegada del Mesías trae una alteración y podríamos decir, una tensión en el mundo espiritual, tal es así que Satanás, al no ser omnisciente y no conocer los decretos de Dios y la omnisciencia de Dios, nosotros podemos ver que el suceso de la venida de Jesucristo ya provocó la ira de Satanás, y lo que vemos nosotros es que este rey mesiánico prometido, que se iba a comportar con la autoridad, nosotros vemos en un plano antagonista que aquel dragón rojo es identificado como Satanás, pero nosotros vemos aquel Cristo, el Mesías prometido, que lo que nosotros podemos ver es el Redentor, el Salvador. Ahora, lo que vemos nosotros en el versículo 9 es que hace referencia que algo aconteció con este dragón, que intenta devorar al hijo, tan pronto nace, y esto simboliza los intentos satánicos de destruir a Cristo desde su encarnación hasta llegar a la cruz. Lo vemos nosotros en el primer intento que narra Mateo capítulo 2, versículo 13, cuando hace referencia a que Herodes quería matar al niño. Y el texto dice, huye a Egipto porque Herodes buscará matar al niño para matarlo. Entonces lo que nosotros podemos ver es que la victoria de Jesús no fue truncada
como que Satanás mató a Jesús, sino que Dios lo preservó para que sea el cordero sin mancha que iba a ser sacrificado por el Padre mismo para la remisión de nuestros pecados. Así que la obra en sí es maravillosa. Ahora, el punto central de estos versículos que debemos nosotros tener en cuenta comienza aquí de lo que se denomina en este segundo punto la guerra en los cielos y la derrota de Satanás. Porque acá vamos a entrar a la explicación de los versículos 7 al 10, donde nosotros podemos empezar a ver cosas que tienen tantos detalles, principalmente que trae el consuelo, que trae gran esperanza, mucha verdad que sostiene a una iglesia sufriente, una iglesia perseguida, y que está narrada de esta forma. Porque del versículo 7 al 10 describe esta batalla cósmica y tiene un lugar en el cielo. Y lo que nosotros vemos que aparecen personajes como Miguel, el arcángel, y sus ángeles contra Satanás, que es el dragón, y sus ángeles. Ahora, veamos lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. ¿Quién no prevalecieron? Satanás y sus ángeles. Ni se halló lugar para ellos en el cielo. Eso conecta claramente con la expulsión de Satanás del cielo. Y fue lanzado fuera el dragón. Identifica el texto, la serpiente antigua, esa que tentó a Adán, que se llama Diablo y Satanás. Y fíjense lo que dice, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo. Juan está narrando esto. En el cielo escuché una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y fíjense en lo que está subrayado. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Tremendo texto del 7 al 10 y tremendas cosas para tener en cuenta y reflexionar de esta enseñanza. Porque este pasaje es parte de una visión que simboliza el conflicto espiritual a lo largo de la historia de la redención. No fue solamente lo que pasó en la cruz, sino desde el solo momento en que Dios dijo en el juicio del Edén que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la serpiente, a esta serpiente antigua, el conflicto comenzó. Y lo que nosotros vemos es que esta historia de redención particularmente tiene el contexto de la obra de Cristo y por supuesto la persecución a la iglesia. Nosotros tenemos que ver que el significado de este pasaje tiene claramente la intencionalidad de mostrar la expulsión y la caída de Satanás a la tierra. ¿Cuándo? Después que, dice el versículo 5, el Hijo fue arrebatado para Dios y a su trono. O sea, cuando Cristo asciende a los cielos, es lo que nosotros vemos que a partir de ese momento ya Satanás no podía tener una limitada presencia en el cielo. Y voy a explicar esto porque es importante. La expulsión de Satanás del cielo tras la ascensión de Cristo es importante que nosotros podamos tener en cuenta por qué pasó, qué es lo que significó y qué es lo que pasó con nosotros a partir de este suceso. La visión de Satanás sigue siendo arrojado del cielo, parece estar directamente vinculado con la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque su obra redentora está vinculada con su nacimiento, su vida perfecta, su muerte, su resurrección y la ascensión al cielo. Yo sé que la pregunta que va a salir en este momento en todos ustedes es, ¿qué significa que Satanás estaba en el cielo y fue lanzado a la tierra tras la victoria de Cristo? Pues es importante ver que Satanás tenía una tarea del por qué
presentarse delante de Dios en el cielo. Y veamos cuál es la función de Satanás que resalta este texto. La principal función de Satanás era de acusar a los hermanos, a los hijos de Dios, de día y de noche. Satanás es un legalista. Y cuando alguien es legalista es cuando está aplicando la ley sin ningún criterio. Y nosotros tenemos que entender que no tiene nada que ver con la legalidad de Dios. Dios es un Dios legal. Satanás es un legalista. Por lo tanto, nunca Satanás se va a atrever a presentarse delante de Dios para acusar a un hijo de Dios si no tiene argumentos legales para hacerlo. ¿Por qué es que Satanás fue lanzado, derrotado del cielo y que desde ese momento la tierra es su guarida, este sistema mundo es su guarida? Es importante ver por qué, y lo vamos a explicar en esta noche. Este mensaje claramente está trayendo a luz de que menciona que Satanás es el acusador de los hermanos, quien acusaba a los creyentes delante de Dios día y noche. Y esto es muy importante porque hay muchos argumentos bíblicos para tomar en cuenta de lo que pasó acá. Este papel del acusador de Satanás también lo hemos visto nosotros en el libro de Job. Cuando ustedes leyeron Job capítulo 1, Satanás se aparece delante de Dios. ¿Se acuerdan el diálogo? Que Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y le dijo de rodear la tierra y andar por ella. Si dice de rodear la tierra es porque él ascendió ante la presencia de Dios y ahí se lleva a cabo este diálogo. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Quería acusar a Job delante de Dios. Tal es así que Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Y dice Satanás, ciertamente él nunca va a blasfemar contra ti si todo lo que tiene le das y no paras de bendecirlo, pero tocale lo que tiene y vas a ver cómo él blasfema en tu propia cara. Lo que nosotros vemos en ese pasaje, porque uno dirá, ¿por qué está este pasaje? Porque la Biblia responde a la Biblia. Lo que estamos leyendo en Apocalipsis 12 es lo que está revelando Dios de todas las cosas que han pasado, incluyendo desde que Satanás estuvo acá en Edén y después pudo ascender al cielo a acusar a Job. Pero no es solamente a Job. La Biblia dice acusar a los hermanos que acusaba delante de Dios día y noche. No cesaba de acusar. Satanás tenía cierto acceso al cielo, aunque claramente limitado. No era como nosotros tenemos acceso, que podemos entrar confiadamente a la mismísima presencia, al mismísimo trono del Señor, por el único camino vivo, santo, abierto, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo diciendo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, vamos al punto B, en el cual hablamos de la expulsión de Satanás del cielo como el resultado de la victoria de Cristo. Cuando Cristo dijo consumado es, Él pagó penalmente el último punto de la ley que se debía pagar, que la paga del pecado es la muerte. Y cuando Él pagó penalmente, la pagó por su pueblo escogido, para que su pueblo escogido ya no tenga absolutamente nunca una acusación. Por eso es importante tener en cuenta lo que la misma palabra nos enseña. Si usted me acompaña o quiere anotar el texto, vamos a encontrar lo que dice en Romanos capítulo 8. Y es maravilloso cómo conecta la justificación con esta obra redentora de Jesucristo. Dice así la palabra del versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la función del más grande adversario de Cristo y de la iglesia? Satanás. La función de él era acusar a los hijos de Dios de día y de noche. Ahora la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si es Dios el que lo justifica? ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está ¿dónde? A la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Miren, como está escrito, dice Pablo, apela a la legalidad de Dios, a lo que está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor ante esta verdad. Ahora, ¿cómo es esto de la justificación? Pablo lo dice perfectamente en Romanos capítulo 3, cuando dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ya sea judío o sea gentil, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios es el que puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Capítulo 5. Justificado ya por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados hermanos, esto es maravilloso poder entender por qué a partir de la victoria de Jesucristo, ascendiendo con la justicia lograda, con la propiciación de la ira aplacada, con la redención de un pueblo santificado por su sangre preciosa y con la penalidad de la paga del pecado ya puesta sobre su pueblo, no hay ninguna cosa que nos pueda separar de su amor y nadie puede acusarnos. Por lo tanto, Satanás ya no tiene nada que hacer en la presencia de Dios. Por eso es que en el punto B encontramos que la expulsión de Satanás del cielo está conectada con la victoria definitiva de Cristo que Él ganó sobre Él en su muerte y en su resurrección. Ahora, es maravilloso poder ver cómo Pablo lo dice en su carta a los Colosenses. Y allí en Colosenses, capítulo 2, dice el versículo 13, lo voy a leer del 13. A vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, y escuche, perdonándoos todos los pecados. Nosotros le damos argumento legal a Satanás cuando ponemos nuestra propia justicia y nosotros nos bajamos el pulgar y no vamos en confesión a nuestro Señor, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado ya no afecta a Dios, nos afecta a nosotros. Nosotros tenemos un Dios que ya está propiciado por la obra de Cristo Jesús. Por eso no hay quien pueda acusarnos, porque es Dios mismo el que nos justifica. Y lo que nosotros podemos ver, esto es maravilloso, que Cristo murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y lo que hizo es, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades,
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue. Amados hermanos, qué gran verdad que encontramos en esta realidad. Triunfando sobre ellos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, lo que nosotros vemos también, que en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, dice así: ahora bien, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe del mundo será echado fuera. Y lo que vemos nosotros es que esto está anticipando Jesús a que cuando Él resucite y ascienda en gloria, pues aquel acusador, aquel príncipe de este mundo, aquel adversario, sería echado fuera. Y esta referencia muestra, mis hermanos, que la obra de Cristo en la cruz debilitó definitivamente el poder de Satanás y marcó el principio de su derrota, que se concretará cuando llegue el día del juicio final, que eso lo vamos a ver en el capítulo 20 de Apocalipsis. La ascensión de Cristo al cielo, mis hermanos, y su entronización como el Señor de todas las cosas, sellan esta victoria. Satanás ya no puede acusarte, ya no puede acusarte. Por eso es que tu mente tiene que estar cautiva por la palabra de Dios, como decía Martín Lutero. Por eso es que el dominio de la palabra de Dios en la justificación te tiene que traer paz para con Dios. ¿Cuántos cristianos viven atormentados por la culpa? Y la culpa es por no haber resuelto delante de Dios el conflicto judicial, y hasta que no se encuentre con la justificación que es de parte del Señor, nunca van a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nunca van a poder sentirse plenamente satisfechos de saber que estamos con Cristo escondido en Dios. Mis amados hermanos, el éxito se debió a la obra expiatoria de Cristo porque fue completa, mis hermanos. Y los que están en Cristo han sido justificados en Él. Todos nosotros hemos sido justificados. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Ya no hay ninguna acusación delante de nosotros, porque aquel que está a la diestra del Padre es el que también intercede por nosotros. Por eso, mis hermanos, el lugar que tenía Satanás, acceso limitado, pero para acusar a los hijos de Dios delante de Dios, ya ha sido caducado. Ya no tiene autoridad, no puede tener más acceso. Ese era su deseo: subiré al cielo, a lo alto, donde están las estrellas, allí pondré mi trono. Nunca lo logró y jamás lo logrará, solamente le espera la condenación en el infierno. El punto C es importante también tener en cuenta la obra de Cristo y la expulsión de Satanás, en la cual nosotros vemos en el versículo 10 de Apocalipsis. Es muy importante siempre enfocarnos en el mensaje que está transmitiendo. Dice: oí una voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, al que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, ¿qué dice? Ahora ha venido la salvación. Ahora se ha manifestado ese poder. Ahora está la plena identidad del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino y comenzó su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido, la hora ha llegado, el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Él es el rey, porque es el que tiene la autoridad. Y esto resalta que la expulsión de Satanás está directamente relacionada con la manifestación del poder y de la autoridad de Cristo tras la resurrección y la ascensión, porque Él está sentado en su trono de gloria. Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad de Dios como Rey y Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores, ejerciendo toda autoridad, toda potestad, todo dominio, y es maravilloso verlo de esa forma. Dice Efesios, capítulo 1, versículo 20
y 23 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo dominio, principado, perdón, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¡Wow! Esto es maravilloso. Dígame si a los hermanos sufrientes de la iglesia temprana no les traía consuelo saber esta verdad. Dígame si a los hermanos de la iglesia que han padecido todo tipo de tribulaciones a lo largo de la historia, estas palabras no les traía consuelo. Porque la muerte física no es otra cosa que ganancia para los hijos de Dios. Nosotros tenemos sellada nuestra redención por la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Por eso, mis hermanos, es que la expulsión de Satanás del cielo simboliza la victoria absoluta, total de nuestro Señor Jesucristo sobre él. Y antes de la cruz, Satanás tenía cierto grado de acceso al cielo donde podía acusar a los creyentes, como lo hizo con Job. ¿Se acuerda también cómo lo hizo en el momento de enfrentar a Josué, el sumo sacerdote? Por eso es que nosotros vamos al punto que cuando fuimos justificados por la sangre de Jesucristo, ha sido eliminada cualquier acusación válida que Satanás pudiera hacer, y mucho más porque es el padre de la mentira. Ahora bien, el punto D, donde dice la base bíblica del acceso de Satanás al cielo antes de la expulsión, la encontramos en esto, en lo que hemos hecho referencia, en Job capítulo 1, versículos 6 al 12, que lo conocen al relato, y también en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 2, donde se muestra acusando al sumo sacerdote Josué delante de Dios, y estos pasajes sugieren que Satanás ya estaba en el cielo con ese papel de acusador, hasta que la victoria de Cristo se llevó a cabo y ascendió, y cuando Él entró lleno de poder y gloria, y la propiciación, la sangre del Cordero derramada sobre el propiciatorio, calmando la ira de Dios justa y santa, satisfaciendo para siempre la demanda de la justicia por la infracción de la ley no, no obedecida por los hombres, consumando toda la tarea. Mis hermanos, toda la victoria ha sido dada a Jesucristo y en Él tuvimos nosotros herencia eterna. Por eso es que vuelvo a repetir lo que dice Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo en la cruz y su ascensión le quitó toda autoridad, y lo que hizo Cristo, lograr que la justicia sea tan satisfecha, tan lograda, que se la entregó al Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Dios nos justifica. ¿Quién nos condenará? Si Él nos mandó al arcángel Miguel, no mandó a millares de ángeles a redimirnos, sino que Cristo, su Hijo, es el que murió, pagó penalmente, vicariamente y sustitutivamente por nosotros. Y lo que vemos nosotros es que al lograr esta victoria Jesucristo, cuando Él resucitó, la obra de Cristo ha anulado las acusaciones de Satanás contra el pueblo de Dios, y la expulsión del cielo significa claramente la victoria de Jesucristo. Así que lo que podemos ver es que el significado de que Satanás es arrojado a la tierra tiene que ver específicamente con la limpieza y la total pureza y la total autoridad y la total belleza que se llevó a cabo por la redención de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no solo lo que se nombra en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, es como lo dijo Pablo en Efesios. Ahora, esa expulsión de Satanás no significa que su actividad haya terminado. Pedro dice que Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Su actividad está cada vez peor. Lo que vamos a ver nosotros un poquito más adelante en cuanto a qué
puede hacer y qué no puede hacer Satanás. Y eso cuando lleguemos nosotros a ver justamente el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero lo que vemos en el versículo 12 de este capítulo dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Cuando fue expulsado, Satanás viene con toda la furia, con toda la ira. ¿Pero contra quién? No contra sus perdidos que están en su propio reino, sino contra la iglesia de Jesucristo. ¿O acaso no creen que fue y es importante la oración de Jesús intercediendo por nosotros? Padre, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Ahora, yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Amados hermanos, si Cristo oró por nosotros, si Cristo prometió su presencia con nosotros cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, si Cristo dijo, yo no los dejaré huérfanos, sino que le enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, el que tendrán poder en mi nombre, pues mis hermanos, creo que debemos entender de que la iglesia no está desprovista de poder y estamos totalmente equipados con toda la armadura de Dios para poder soportar el día malo. Y esto claramente nos enseña, mis hermanos, de que toda furia y todo ataque de Satanás se convierte en el principal enemigo contra la iglesia. Cada creyente tiene tres enemigos en este mundo: Satanás, el mundo y mi propia carne, la cual en cada una hay una forma en la cual nosotros podemos obtener la victoria. Pero el versículo 12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo, wow, qué tremendo ese texto, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso cada día que pasa es un día menos, hermanos, para ver la gloria de nuestro Señor, y un día menos para ver a Satanás siendo arrojado al infierno para siempre. Muchos han tomado una mala interpretación de esa herejía de un video de algunos jóvenes que habían estado en el infierno y habían escuchado cosas y habían visto cómo supuestamente los demonios y Satanás estaban atormentando allí y latigazos. Mis hermanos, Satanás y sus demonios son los que tienen terror de ir allí. Cuando Jesús llegó a la tierra de Gadara, los demonios, esa legión le decía, no nos mandes al abismo, no nos saques de esta región, aunque sea latos de cerdo queremos ir. Mis hermanos, debemos dejar que la Biblia responda a la Biblia. Y por eso que Satanás ya está derrotado en el cielo, pero sigue en su actividad de furia y de guerra contra la iglesia. Y la iglesia ha padecido todos estos 2000 años de la historia del cristianismo con distintos ataques a Satanás. Pero mientras más los perseguía, más el Señor los fortalecía. ¿Se acuerdan la oración de los apóstoles Pedro y Juan después de haber sido amenazados de que no predicasen más en el nombre de Jesús? Y después que lo golpearon y lo maltrataron, salieron sintiéndose dignos de haber sido agredidos, golpeados por causa de Cristo. Y ellos cuando llegaron con los hermanos de la iglesia no dijeron, Señor, danos una cueva para escondernos. Ellos dijeron, danos más denuedo, más poder para hablar de tu palabra. Pues esa es la gran batalla espiritual. No se trata de andar atando al diablo y reprendiendo al diablo, mis hermanos. La gran batalla espiritual es obedecer y ser fiel al mensaje de salvación que hemos sido enviados con autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión. Así que en conclusión de esta parte, nosotros vemos que la visión del capítulo 7 al 10 muestra la victoria de Jesús en la cruz, la ascensión de nuestro Salvador al cielo, y como resultado es la expulsión definitiva de Satanás del cielo que le impide no poder seguir acusando a los creyentes delante de Dios. Aunque Satanás tenía acceso limitado
al cielo antes de la hora redentora de Cristo, ese acceso fue cortado debido a la justificación de los creyentes por medio de la sangre de Jesucristo. Así que ahora Satanás actúa en la tierra con furia, pero su poder es limitado y su derrota final está asegurada y le queda poco tiempo. Lo que vemos nosotros como el tercer punto, la persecución de la mujer, dice después de ser derrotados en el cielo, el dragón dirige su ira contra la mujer y su descendiente, o sea, contra la iglesia. Vemos nosotros lo que sucedió. Eh, Versículo 14, dieron a la mujer dos alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada, y acá aparece el tiempo nuevamente. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es exactamente lo mismo que venimos viendo, que es el proceso de la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Ese proceso es el tiempo en cual la iglesia no es desamparada jamás. La iglesia de Jesucristo nunca, nunca va a ser desamparada. El dragón, según el versículo 15, arroja agua como un río. Lo que vemos allí dice, y la serpiente arroja de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer y pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Claro, mis hermanos, la creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que hay un plan perfecto. No tenemos un Dios improvisado. Nunca tiene un plan B. Todo lo que Él determinó de antes de la fundación del mundo se cumple. Por eso es que simboliza los esfuerzos continuos, permanentes de Satanás para destruir al pueblo de Dios, persiguiéndola, martirizándola. Las inquisiciones romanas han matado más gente que las dos guerras mundiales. Y nosotros podemos ver que el texto destaca que la mujer es ayudada por la tierra, tragándose el río. Y el dragón que había intentado destruir la iglesia no puede prevalecer. Por eso es que la interpretación de ese texto que Jesús le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. A veces la imaginación de una mala interpretación pensamos que la iglesia está encerrada soportando con las puertas cerradas de que Satanás no entre. Pero es todo lo contrario. Es la puerta del Hades. El Hades es el lugar de los muertos, el lugar de tormento. No prevalecerán contra la iglesia, quiere decir que la iglesia tiene la palabra, el mensaje de vida para anunciar a los que están muertos espiritualmente y Dios les dio vida, el valle de los huesos secos. Es totalmente al revés como uno se imagina, hermano. Por eso es que la iglesia tiene el mensaje más poderoso que a Satanás no le gusta que la iglesia lo predique. Por eso es que el punto del mensaje de esperanza para la iglesia sufriente se hace aún más evidente. A pesar de los constantes ataques de Satanás, Dios protege a su pueblo. La mujer es llevada al desierto donde es sustentada por ese tiempo. El desierto a lo largo de la escritura es un lugar de prueba, pero también de protección, de una protección divina. En el desierto mejor no hay nadie, pero está Dios. Si no vean a Moisés, si no vean a cada uno que estuviera en el desierto, Dios estaba allí con ellos. Esto recuerda el éxodo de Israel, la provisión de Dios en medio de la adversidad, sustentando a la iglesia como lo hizo con el pueblo. Así también la iglesia, mientras viva en este desierto que es el mundo, puede confiar en que Dios la sustentará hasta el final. ¿Cuál es la esperanza escatológica que tenemos nosotros en este capítulo 12? Es fundamental para la comprensión de esta historia redentora a través de este enfoque de escatología reformada. La enseñanza clave de este pasaje es la historia, no es un conflicto incierto entre el bien y el mal, sino una batalla en la que Cristo ya ha ganado la victoria. Nosotros no estamos peleando una batalla a ver si ganamos. La victoria ya está ganada. Por eso dice que somos más que vencedores, porque Cristo es el vencedor. Nosotros
somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque la victoria está ganada. Aunque Satanás sigue activo, su poder está limitado y su derrota final es inevitable. Y lo que subrayo allí dice, esta realidad ofrece un profundo consuelo a los creyentes que enfrentaron persecuciones, tentaciones y sufrimiento. La iglesia puede estar segura de que aunque sea el camino muy difícil, llena de tribulaciones, la victoria está garantizada en Cristo Jesús, puesto que cuando Pablo en la visión nos vio sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, mis hermanos. Esto es maravilloso, es para glorificar al Señor. Cristo ha vencido y la iglesia es vencedora en él. Por eso es que la conclusión de esta enseñanza es justamente un recordatorio glorioso para que la iglesia sufriente, y si nos toca padecer por causa de Cristo, nunca te olvides de este capítulo y de la enseñanza de este capítulo. Que aunque los tiempos sean difíciles y la persecución continúe, la victoria ya ha sido lograda, asegurada por Cristo. Y eso nos trae a nosotros una esperanza grandísima. Este pasaje llena a la iglesia de consuelo, llena de esperanza, sabiendo que al final la fidelidad a Cristo será recompensada con la vida eterna y disfrutando de su presencia para siempre, amados hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder glorificar su nombre, aun cuando la estemos pasando peor que nadie. En el último momento, digamos, Señor, ¿por qué voy a estar así? Si todo lo que tu palabra me transmite no es otra cosa más que evangelio, es buena noticia, y buena noticia, y buena noticia.